Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimado radioescucha. Es un honor para mí estar compartiendo con usted en este viernes 1 de abril del año del Señor del 2022. Le agradezco mucho su preferencia y su tiempo. Gracias de verdad por darme la oportunidad de llegar a su espacio y su tiempo a través de este medio. Siempre es un placer. Estamos iniciando ya el cuarto mes de este año y pues con todas las pilas, ¿no? Sin duda. Sí, bueno, las normales, pero con toda la actitud y sin miedo al éxito, o como dicen, sin miedo al éxito. En este viernes ya, en plena y total primavera y con los calorcitos pues bastante fuertes, ¿no? O bastante buenos ya. La verdad es que no sé si sea la edad, pero pues yo ya siento mucho, ¿no? Esos bochornos que no dejan. Aunque luego digo se va uno a la sombra y haga frío, ¿no? O sea, ya no le caliente el lugar. Pero mire, la sensación térmica en el Valle de México es de 20 grados en algunos lugares, bastante agradable todavía. Sin embargo, aún nos falta un poco más para llegar a los calores sofocantes de mayo, esos donde se cuece uno en sus propios jugos. Quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros seminaristas, por cierto, que se están preparando. Les mando un fuerte abrazo y pues de este lado estaremos rezando por ustedes y sus familias también, por el fortalecimiento de su fe y por la apertura de su entendimiento y la configuración de su corazón, para que sigan llevando a los fieles a la presencia reconfortante del Padre. Sigan echándole ganas. De este lado les recordamos que estamos en colecta también para nuestro seminario, pues ahí échenle la mano en lo que se pueda y en lo que podamos sacrificar también, pues hay que hacerlo. Un Padre Nuestro, una oración por ellos, yo creo que son bastante bien recibidos. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan en el norte del país y en el centro también. Muy pronto andaremos por ahí. Muchas gracias también por su preferencia. El día de hoy estaremos tratando uno de los temas finales, por así decirlo, sobre el tema de la persona física. No porque ya no haya temas que tratar, claro que los hay bastantes, pero los hemos ido acomodando en temas que van más asociados a la persona física, vamos a decirlo así, y otros en base a la persona social, y este volumen lo empezaremos a tratar en programas posteriores. Por el momento quiero tratar en este programa y en el que sigue un tema para cerrar esta parte de la alimentación y la enfermedad. Este tema que nos va a permitir, considero yo, cerrar esta parte, y que es la vejez en el hombre. Sí, bueno, también en la mujer, ¿no? Pero pues, la vejez en la persona, desde el punto de vista horizontal, obviamente, y desde el punto de vista vertical. Ve que ya estábamos hablando un poco en programas anteriores acerca de que la enfermedad nos posiciona en un estado de vulnerabilidad. Bueno, pues la vejez hace lo mismo, y si no caemos en la dependencia por la enfermedad, lo vamos a hacer finalmente por la vejez. Este tema, estimado radioescucha, es bastante amplio porque siendo una etapa de la vida de toda persona, tiene muchas aristas y circunstancias que valdría la pena mencionar y quizá ver nuevamente un poco acerca de la prevención integral como parte de todo esto. Pero desde estos puntos de vista, y es que este tema también tiene su acotación cuando estamos hablando, sin duda, o cuando hablaremos de la persona social. Digamos que en este par de espacios tendremos la oportunidad de analizar el tema de la vejez desde el punto de vista físico y luego desde el punto de vista social y religioso, pero en sí podríamos decir que la función de los ancianos en la sociedad, la función como tal, la vamos a tratar cuando estamos hablando ya de la persona social. Por el momento pues solo veremos algo así como que un review de todo lo que abarca, de todo lo que tiene y que tenemos que saber obviamente acerca de la vejez. En programas pasados, fíjese, hemos tocado el tema también de la tanatología como parte específica del tratamiento del duelo, y también mencionamos algo acerca de este tema cuando hablábamos acerca de la enfermedad, y esto lo hacíamos como un medio para entender y aceptar y sobre todo vivir con el estado de la postración en la que la enfermedad nos va a dejar. Y cuando estamos postrados pues es bien complejo todo lo demás, ¿no? En la vejez, el tema de la tanatología, considero, estimado amigo, estimada amiga, que es sumamente importante, dado que la vejez es una etapa donde se empiezan a perder muchas cosas.
y por esas cosas pues debemos de tener, por esas pérdidas, la pérdida de esas cosas, debemos de tener un duelo que nos permita sobrellevar la pérdida y aceptar, entender que lo que se fue pues difícilmente va a regresar, como el cabello, ¿no? Este tema de la tanatología en la vejez lo vamos a tratar en un programa específico, como le comentaba anteriormente, y también lo vamos a tratar un poquito aquí, en el que viene, y estaremos hablando acerca también de las repercusiones físicas en la vejez. Las repercusiones físicas primero, luego estaremos hablando de las repercusiones sociales, y pues este punto de vista nos va a permitir amalgamar estos dos programas para poder entender la última perspectiva, que es la perspectiva religiosa, la parte de la fe. En otras palabras, vamos a ver la parte física, la parte social de forma general y la parte religiosa. Le decía yo, dentro de estas tres cosas veremos también el tema de la prevención que tenemos que tener en los tres ámbitos. ¿Se acuerda que ya hablamos un poco de esto de la prevención, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a volver a retomarlo, pero en otro sentido. No crea que es exactamente lo que vimos en el programa pasado, porque este tema en cierto punto y momento pues puede ser polémico, el tema de la vejez, pero hay muchas muchas razones para tomarse en cuenta y sobre todo para emprender acciones un poco más responsables, es decir, educarnos en ese sentido, porque nadie en ningún lado nos habla acerca de la vejez. Y a nivel social pues hay muy pocos programas que se fijan en ellos, no, sin mencionar obviamente los programas gubernamentales como apoyos económicos y me atrevería a decir que de entretenimiento que brindan algunas instancias gubernamentales, pero pues que por lo que se aprecia a nivel general pues no son muy eficientes y muy suficientes, ¿no? Considero también que dejarle a estas instituciones la responsabilidad sobre los ancianos pues debería de ser un tanto parcial, ¿no? Porque el cuidado integral del anciano creo que debe de hacer partícipes y de recaer en toda la sociedad, inclusive, de hecho, empezando por la familia. Luego de esto, considero entonces que hay que educar a la familia para que sus miembros conozcan y hagan valer el concepto de la ancianidad. No podemos, yo creo, ni debemos dejar de lado el hecho de que la primera irrefutable responsabilidad de todo esto pues recae obviamente en la persona misma. La persona es responsable de sí desde que tiene uso de razón y debe de tomar esa responsabilidad para el cuidado de su cuerpo y la procuración de sus circunstancias. Procuración de sus circunstancias, pues es hacer las cosas que nos corresponden, hacer las cosas correctas, dice por ahí un consultor, no hacer las cosas de forma correcta, sino hacer las cosas correctas. Por desgracia también hemos visto que en ese tomar conciencia, digamos, pues hemos caído en el exceso, ¿no? Porque los ancianos también han dejado de lado su responsabilidad, excusándose en que ellos ya dieron demasiado, ¿no? Y aunque es cierto, pues también es cierto que tenemos que seguir dando y sirviendo en medida de nuestras posibilidades. Lo veremos más cuando entremos en la persona social, pero es más importante mencionarlo porque quienes han servido toda su vida a los hijos, a la sociedad, a la comunidad, etcétera, pues llega el momento en que son echados de sus casas, ¿no? Y andan como trompo chillador de casa en casa de los hijos, terminando muriendo en algún lugar desconocido, ¿no? Lo que nos deja ver que con mucha frustración que los seres humanos podemos ser desechados aún por la propia sangre. Y esto de que ya dieron demasiado, pues no dieron lo suficiente porque finalmente terminan ahí, ¿no? Todo esto, digo, es el resultado pues de una educación deficiente por parte de los mismos ancianos. O si se considera ofensivo este mote, podemos usar la palabra viejos, abuelos, abuelitos, no sé. De hecho, fíjese que estaré usando estas palabras a lo largo de todo el programa, entonces no se queje. No es cierto. Entonces digo, pues la culpa es de los viejitos, al final de cuentas. Mire, yo no considero que sea peyorativo, pero voy a utilizarlo. Si hay una palabra por ahí, vamos a abordar una parte por ahí muy interesante acerca del significado de la palabra viejo, pero yo no considero que sea peyorativo, ¿no? Digo, cuando nos toque ver esta parte, pues ya lo entenderemos. Y considero que los ancianos, las personas adultas, pues deben de educar a los hijos para que cuando estos les toque ser cuidadores de los ancianos, ya sea de ellos mismos o de otras personas, les brinden el cuidado, el respeto y la dignidad que se merecen. Un anciano sabio fue una persona madura, sabia, un joven sabio, un niño sabio.
No podemos llegar a la vejez esperando que por el simple hecho de ser viejo tengamos ya méritos. Si bien es cierto que la experiencia buena o mala cuenta, también es cierto de que la sabiduría brinda respeto. Y si no me cree, ve a algunos viejos cómo andan con la cabeza gacha, sin la autoridad moral para recriminar nada de lo que los jóvenes hacen. ¿Y qué falta nos hace esa autoridad moral? Finalmente ellos no lo pueden hacer, y no lo pueden hacer porque pues, no pueden pedirle peras al olmo. Si ellos no educaron, jamás se va a poder lograr hacer esa parte. Es decir, no pueden recoger algo que no han sembrado. Pues todo esto, estimado radioescucha, es parte de lo que hablaremos el día de hoy, así que yo le invito a que se arrellane en su sillón favorito con una bebida refrescante, de preferencia sin alcohol, y se disponga a escuchar este programa que le prometo pues que va a estar bastante entretenido. Así que sin más por el momento, le agradezco la oportunidad de llegar a su espacio y le pido que se acomode porque pues de este lado ya iniciamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Para
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos dando inicio ya a nuestro primer segmento en este tema que se antoja muy interesante. Y si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando acerca de la vejez desde el punto de vista físico y social. Y en el siguiente programa estaremos concluyendo con este tema desde el punto de vista social y estaremos hablando también de la vejez, pero desde el punto de vista de la fe y de la religión. Y pues mire usted, el día de hoy celebramos, según el santoral, a Santa Agape, San Celso, San Gilberto de Caithness, San Pedro Culensod, Santa Quionía, San Valerio de Lauconei, San Venancio y compañeros, Beato Hugo de Bonnebox, el Beato Luis Pavoni y el Beato Nuno Álvarez Pereira. De las fiestas importantes de este día, el santoral nos dice que San Hugo de Grenoble, o Grenoble, como quiera decirle, pues es uno de los principales. Dice que San Hugo fue obispo, que se esforzó en la reforma de las costumbres del clero y del pueblo, siendo amante de la soledad, y durante su episcopado ofreció a San Bruno, maestro suyo en otro tiempo, y a sus compañeros. A ellos les ofreció el lugar de la Cartuja, que presidió cual primer abad, rigiendo durante 40 años esta iglesia con esmerado ejemplo de caridad. Esto usted lo puede ubicar o lo puede ver también en santopedia.com. Ahí usted puede ver el santoral de todos los días. Y mire, si usted lleva por nombre alguno de estos o festeja su cumpleaños el día de hoy, muchas felicidades y reciba un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de este lado. Un saludo especial para Hugo, un sobrino que anda por allá. También para toda su familia y para la señora Celsa que brinda servicios por acá. Hoy celebramos su santo, muchas felicidades, un abrazo para todos ustedes. Y pues luego de enterarnos de los nombres de los hombres y mujeres que a través de su vida llegaron a los altares, pues podemos iniciar con nuestro tema. Pero déjeme comentarle que este asunto de decirle qué santo celebramos hoy no es casualidad. Es algo así como un mensaje subliminal que luego iremos analizando de a poco, porque la vida de los santos sin duda es muy interesante. Y bueno, dentro del tema ya que nos ocupa, podemos empezar diciendo que la vejez, a diferencia de la enfermedad, pues es una etapa, no es algo pasajero, en el sentido de que se pueda curar o quitar. La vejez es un tramo del camino donde todos tenemos que llegar. Quizá en concordancia con la enfermedad, a lo mejor en cierto paralelismo, pero la vejez sí tiene formas muy particulares de manifestarse en las personas que la padecen o que ya están viviendo esa etapa. Mire, alrededor de esta etapa de la vida, pues hay muchas teorías, muchos dichos, mucha parafernalia y hasta tiene su propia filosofía, ¿no? En este segmento, estimado radioescucha, vamos a comentar algunas de estas frases y teorías y luego, desde mi perspectiva, pues le estaré dando mi punto de vista para amarrar o intentar amarrar este asunto, pero me gustaría ir, como dijo mi amigo Jack, me gustaría ir por partes. Hay muchos que dicen que la vejez es un estado mental, porque se asocia a que los viejos son amargados y adustos. Algunos sí, otros no, como todo, pero el estado mental es parte de... No obstante, pues la persona no solo es mente, también es cuerpo, es espíritu, es emociones. Recuerdo una frase que dice, el espíritu está puesto, pero la carne no obedece. Es decir, el espíritu no envejece. La mente puede estar aún lúcida y puede tener mucha capacidad aún de generar ideas y querer hacer cosas, pero el cuerpo ya no responde por el desgaste propio de la edad. Claro, sin contar las enfermedades propias por el desgaste, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a lo que describimos, podemos decir que el mote de viejo, o la palabra viejo, se puede utilizar como algo peyorativo, pero también da honorabilidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo somos peyorativos y cuándo veneramos con la misma palabra a la persona? Bueno, desde mi perspectiva, es en base al comportamiento, obras y vida de la persona de la que estamos hablando. Y aunque veremos más adelante el desempeño del anciano dentro de la sociedad, como ya le comentaba, sí podemos decir que aunque la experiencia es importante, no siempre es venerable.
A ver si quedó esta parte más o menos. Aunque la experiencia es importante, no siempre es venerable. Y que antes de hablar de los que ya son viejos ahora, pues es importante empezar a hablar acerca de nosotros mismos cuando lleguemos a esa edad. Es decir, los viejos no son objeto de juicio. Fueron hombres y mujeres que tomaron decisiones. No podemos decir que nosotros no lo hubiéramos hecho porque no estamos en esas circunstancias. Hay otro dicho por ahí que tenía mucho mi señor padre, que Dios lo tenga en paz, que decía: como te veo me vi, y como me ves te verás. Y yo le decía: no manches, ¿en serio? Pero bueno, y empezando por ahí precisamente, ¿a qué edad pensamos nosotros que llegamos a viejos? ¿A los 60, quizá a los 70? ¿O cuando dejamos de tener algunas capacidades en nuestro cuerpo? ¿O cuando ya no nos gusta la música? ¿O cuando ya no podemos aventarnos del paracaídas, etcétera? La verdad es que creo que es complicado tener una edad acertada para definir que a partir de ese punto es cuando se llega a la vejez. Lo que sí podemos quizá interpretar un poco, pues es el momento en que nosotros decidimos empezar a ser viejos. Y eso se basa sin duda en el concepto que cada quien tenga de esta etapa de la vida. Casi todos los seres humanos tasan su vida por actividades y las van haciendo, estas actividades, de forma natural conforme van avanzando. Y si bien dependen mucho de los estratos sociales, la mayoría de personas solo tienen en mente lo más básico: buscar refugio, comer, alimentarse, reproducirse, y luego esperar tranquilamente que el tiempo siga pasando hasta la muerte. Ahora, si explosionamos esa idea, habrá personas que a cada cosa de lo anterior le agreguen un plus, que finalmente va a terminar en lo mismo. Es decir, es un proceso idéntico. Y cuando se les pregunta por su misión en la vida, precisamente eso, ¿no? Atinan a responder que es casarse, tener hijos, esperar a tener nietos y pararle de contar, ¿no? Algunos otros dicen, quizá las nuevas generaciones, terminar la carrera, casarse, tener una casa, tener hijos, ver sus nietos y párale de contar. La mayoría le agregan un par de cosas más, pero terminan en lo mismo. Nadie habla de cada etapa de la vida y de qué van a hacer cuando lleguen ahí. Pero eso es porque no se tiene idea de lo que se quiere cuando se llegue ahí. Luego también hay personas que son tan cuadradas en este aspecto que se denominan viejos en cuanto llegan a los 50 y toman actitudes, ¿no? Vestimenta, hábitos, etcétera. Digo, que ellos suponen que un anciano debería de tener, ¿no? Hace unos días me hicieron una pregunta un tanto difícil de responder, ¿no? ¿Dónde te ves en 1, 3 o 5 años? Esto fue en el marco de un taller, ¿no? Cuando empezamos a revisar mentalmente esta pregunta, o cuando la empecé a revisar, me di cuenta de que realmente no había pensado en eso. Es decir, quizá tenía un objetivo 1 año, pero a 3 y a 5 no. Un poco porque no estamos seguros de llegar ahí, es decir, a los 3 o 5 años a partir de este momento. Otra porque realmente no lo sabemos. También porque no queremos adelantarnos al tiempo. Pero la realidad es que no podemos visualizarnos en ese periodo de tiempo porque no lo hemos pensado. Y al no pensarlo, pues estamos viviendo como si no fuéramos a llegar ahí. En la consultoría empresarial se acostumbra mucho a definir planes. Los mejores planes, según los consultores, dicen que deben de ser a 1, 3 y 5 años. Y fijarse objetivos en esas metas para que al primer año se revisen, al tercer año se revisen y al quinto año también se revisen y se vuelva a rediseñar el plan. Ahora, si transportamos esto a la vida cotidiana y nos tomamos un minuto para tratar de ver esos años, nos vamos a dar cuenta de que no estamos haciendo nada para llegar ahí. O sea, bueno, para llegar bien. No estamos orientando nuestros esfuerzos hacia lograr un estado determinado en ese tiempo. Y es totalmente comprensible, digo, nadie tiene la vida comprada, eso me queda claro. No podemos afirmar ni negar que llegaremos a viejos. O que nos casaremos, o que viviremos en alguna casa especial, etcétera. No, aunque esto último sea propiamente de una decisión. Lo que sí podemos hacer es prever un poco en conceptos, en actividades, en recursos. No sabemos si vamos a llegar,
pero trabajamos como si fuéramos a lograrlo y mientras tendríamos que estar disfrutando del viaje. Cambiar el concepto de la vejez que tenemos implica modificar desde hoy y sin importar la edad que tengamos antes de esto, ¿no? Y lo primero que tendríamos que hacer, considero yo, que tendríamos que definir qué es ser viejo, el concepto de la palabra viejo, y revisar si eso en nosotros ya lo tenemos, ya tenemos ese concepto, o lo pensamos apenas, y revisar con ello si ese concepto que tenemos es negativo o positivo, porque esta disyuntiva sin duda va a hacer que nosotros orientemos nuestro trabajo de una u otra forma. Si tenemos un concepto de que ser viejo es una persona obsoleta, una persona que ya no piensa, una persona que no se vale por sí misma, una persona que tiene 1000 enfermedades, o estamos muy tontos, muy mensos, o nos estamos dando un balazo en el pie, ¿no? Porque ese pensamiento nos va a llevar a tomar decisiones tristes en relación a los viejos que nos rodean. Y por pura sinergia, al tomar estas decisiones, nosotros estaremos labrando ese camino. Es decir, nosotros seremos una persona obsoleta, que ya no piensa, que tiene 1000 enfermedades. Ahí se aplica el dicho, como te vi, me vi, o como te veo, me vi. Viendo la otra cara de la moneda, el pensamiento positivo que tengamos en relación a la vejez nos va a hacer que hagamos todo lo contrario a lo que describimos antes, ¿no? Pero en este caso hay que tener cuidado de no caer en el optimismo, en la conmiseración del anciano o en la lástima, porque eso hará que también tengamos un concepto errado de esta etapa de la vida. En este punto, considero, amable radioescucha, que debemos de tomar en cuenta nuestros pensamientos para orientarlos y orientar nuestros esfuerzos para llegar a esta etapa lo mejor posible. Y de llegar lo mejor posible, pues también puede ser otro problema. Mire, no es que yo sea político buscando problemas para cada solución, sino que trato de amarrar lo más que se pueda para que estemos claros en esto. Considero que para llegar en buen estado a esta etapa de la vida se deben de considerar, como dijimos, pues la alimentación, el ejercicio, la formación académica, mental, psicológica y los recursos económicos, físicos, sociales, para hacer todo lo anterior con amor, tanto a los que nos rodean como a nosotros mismos, y sin duda, pues disfrutar este trayecto teniendo en cuenta que de todo lo que hacemos, pues todo tendría que tener una orientación a la etapa final de nuestra vida. El trabajo, los gastos, los viajes, las relaciones, la comida, la escuela, los hijos, todo debe de estar orientado a vivirlo en el momento con un sesgo de futuro. El trabajo nos debe permitir tener recursos para hoy, para mañana y para el día después de mañana. La planificación de todo lo demás debe de estar vista, como ya le decía, a 1, 3 y 5 años. Luego revisarla y volver a planificar en base a lo que se tiene. Los hijos se deben de formar de forma atemporal, valga la redundancia, y con valores ancestrales. Acá me refiero a temporal, a que no precisamente tenemos que tomar los valores que existen en este tiempo, porque pueden ser ya muy light. Y cuando me refiero a temporal, podemos tomar los valores de antaño para poder hacer buenas personas. Nosotros deberíamos de buscar una formación para nosotros mismos que nos permita tener todo lo anterior. Nadie nos educa para esto. No hay manuales para llegar a ser viejos o cómo llegar a ser viejos. Solo nosotros sabemos qué es lo que pensamos acerca de eso, cómo nos estamos preparando y si lo estamos haciendo, cuánto miedo es el que tenemos frente a esta etapa, ¿no? Que también vale la pena ver. Cómo tratamos a los ancianos que tenemos en este momento a nuestro alrededor. Eso va a definir cómo nos van a tratar a nosotros y cómo vamos a tratarlos. Considero, amable radioescucha, que estamos en una edad donde podemos empezar a pensar en esta planificación y empezar a administrar todo lo que somos y tenemos para llegar bien. Entiendo que puede ser complejo, muy muy complejo. Pero ¿qué le parece si mientras lo vamos pensando vamos a un corte musical muy breve y regresamos para seguir con este apasionante tema? Le agradezco mucho su preferencia, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Todos los martes a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. Te esperamos
Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com. Y por supuesto los comentarios que nos deja en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo este programa. Y pues mire, nosotros seguimos platicando sobre el tema de la vejez, que se aprecia y se ve bastante interesante. Sobre todo porque lo que encierra en sí mismo y por el pensamiento que tenemos nosotros en relación a esta etapa de la vejez, pues nos deja a veces un sabor muy amargo en la boca, ¿no? Y en este segmento vamos a platicar un poco de cómo se comporta el cuerpo humano en la vejez y de cómo hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar este estado.
no para evitarlo, ni para librarnos de las enfermedades como decíamos en programas anteriores, porque pues recordemos que esto entra en el terreno del determinismo, ¿no? Pero lo que sí es un hecho y que podemos platicar es cómo sobrellevar las cosas, cómo atravesar ese estado de la mejor manera posible. En este terreno hay muchas cosas que considero que debemos de entender, ver y aceptar, porque son cosas que tienen que pasar, así nada más. Por ejemplo, la parte de las arrugas en la piel, algo tan simple pero tan notorio y tan difícil de entender, o las incontinencias, que tanto bochorno causa, ¿no? Digo, sin duda la vejez se manifiesta en efectos físicos así de forma palpable y son muy visibles, ¿no? Tanto para nosotros como para las otras personas, porque en esta etapa es cuando se pierden muchas capacidades regenerativas del cuerpo a causa también del metabolismo que empieza a fallar, lo que ocasiona que ya no se aprovechen los nutrientes. Y esto pues también provoca que algunos sistemas empiecen a funcionar, pero sigan funcionando pero con deficiencias. Y si a esto le agregamos una enfermedad congénita o crónica, pues el asunto se pone peor. No obstante, a todas las personas, además de lo anterior, pues también vamos a padecer de las incontinencias, ¿no? El control del esfínter, las canas, las arrugas, la caída del cabello, la pérdida gradual de la memoria, la artritis, las pecas en la piel. Son cosas que todos tenemos o vamos a tener, y son cosas que tenemos que ver o que tenemos que apreciar desde una perspectiva diferente. Es decir, pues como dijo finalmente Mark Manson, va a pasar. Tú decides cómo tomarlo. Los problemas físicos o problemas que el cuerpo presenta por su desgaste natural se ven también reflejados por pura extensión en una pérdida gradual de las capacidades para hacer cosas. Lo que desde mi punto de vista pues no sería tan malo, mucho menos si no se es una persona dinámica y activa, si no se tienen esas costumbres. Pero el problema estriba que con la falta de capacidades también viene la dependencia. Y aunque es un terreno que tocaremos más adelante, hay que tenerlo en cuenta porque en un rato más le voy a invitar a hacer una dinámica muy chistosa. Junto con todo lo anterior, pues viene algo que sin duda padecemos todos y que no necesariamente está asociado a la vejez, pero ahí es donde más se manifiesta y sucede también incluso en equipos electrónicos, ¿no? Y estamos hablando de la pérdida de una capacidad estrictamente útil. Esta pérdida, estamos hablando de la primera pérdida que sucede, pues es la memoria, ¿no? Con el paso de tiempo, nuestro cuerpo va sufriendo daños en algunos sectores. Digo, no me pregunte cómo sucede, lo que sí le puedo decir es que pueden ser por accidentes, insuficiencia nutrimental, la falta de uso también, el exceso de uso del cerebro, porque nos tiraron cuando éramos chiquitos, no sé, pero el cerebro empieza a jugarnos, en el mejor de los casos, problemas con la memoria de corto plazo. Y en algunos casos ya extremos, incluso podemos padecer alucinaciones, ¿no? Que son síntomas de algo más grande. Todo lo anterior, como decíamos, pues son los mal llamados achaques, ¿no? De la vejez, que sin duda tienen un origen bien connotado y sobre todo prevenible, insisto. No es para que nos sucedan, sino para que nos den la oportunidad de vivirlo de una manera diferente. Y dentro de esto, pues sin duda entra el momento de pensar, o sea, no de pensar en la vejez, sino de pensar en todo lo emocional que vamos a llevar esa etapa de nuestra vida, porque en esta etapa es cuando se empiezan a quebrar todos los paradigmas que conocemos, se empiezan a modificar los pensamientos, y aunque esto lo veremos más a fondo en el siguiente programa, pues es necesario que vayamos ya tomando en cuenta, porque los potros de nuestra juventud pueden ser las pesadillas que nos arrastren en nuestra vejez. Ahora que hemos visto algunos puntos importantes y que debemos de considerar como parte de esta etapa de la vida, lo que sigue tendría que ser aplicar la inteligencia para darle una solución a lo anterior, y no es que sea un problema, sino que considero que ahora que estamos más lúcidos, que tenemos más fuerza, pues vale la pena abordar algunas cosas y empezar a formarnos nuevos hábitos, aunque quizá algunos de los que le explique aquí pues ya puedan ser un poco radicales, ¿no? Una de las cosas que considero que se tienen que empezar a modificar es el trato que le damos al cuerpo. Y si bien es cierto que ya hablamos del desgaste, pues también es cierto que darle un cuidado al cuerpo orientado a los años postreros puede desvirtuarse. ¿Cómo se desvirtúa la vejez misma queriendo tener 20 cuando se tienen 60, ¿no?
Desde mi perspectiva, el cuidado que se le debe de dar al cuerpo es aquel que nos permite estar bien con nosotros mismos. Y no me refiero a la parte de la medicina y salud que ya hablamos, sino me refiero a que en este proceso de cuidado debemos aprender a aceptarnos y luego a cambiar lo que queramos cambiar. Porque de no hacerlo, todo esto se va a convertir en una frustración muy grande, que es la base para que la palabra viejo definitivamente se escuche peyorativa. Una de las cosas que debemos dejar en la madurez es la inconformidad con nuestro cuerpo. Eso no implica descuidarnos. Dejar la inconformidad es aceptar de una vez por todas pues que somos prietos, chaparros, lampiños, en el mejor de los casos, porque llegado el momento vamos a poder, quizá, si queremos, modificar algunas cosas de estas con las que no estamos de acuerdo, pero habrá otras que ya no se puedan modificar y que por la ley de la entropía van a ir en declive y se van a ver peor. Entonces, dentro de la madurez que estamos trabajando, dentro de las edades que estamos viendo, una de las cosas principales es empezar a ver esta parte de aceptarnos como somos y de aceptar nuestro cuerpo tal cual es. Digo, tampoco estoy hablando de consentirse, sino de gobernarse. Una de las cosas que ofrece la madurez cuando se alcanza es la de ver desde diferentes perspectivas las cosas y entender y aceptar mucho de lo que cuando éramos jóvenes no queríamos ni aceptar ni ver. Luego, el otro hábito es el de escribir. ¿Se acuerda que hablábamos un poquito acerca de la memoria como una capacidad que se pierde junto con la del movimiento y todo lo demás? Pues bueno, esta parte del hábito de escribir, no sé si le guste, pero es un muy buen hábito que nos va a ayudar a mantener nuestra mente trabajando de forma relajada. Además de que nos va a permitir tener un control sobre lo que estamos pensando y de lo que queremos hacer. Pero es bien triste ver que nuestra cultura, pues eso de escribir solo se lo dejamos a los estudiantes, ¿no? O a los que hacen radio o comunicaciones. Considero que este hábito nos va a dar muchas ventajas para cuando lleguemos a la edad dorada. Esta parte de escribir es como llevar un diario, como llevar una bitácora. Es muy interesante porque en algún momento haciendo trabajo social, ya hace muchos años, me tocó andar en un asilo donde el personal que atendía a los ancianos los ponía pues a pintar, a hacer macramé, tejidos, etcétera. Pero había un viejito, un anciano que escribía y escribía y escribía, ¿no? Nos dijeron al final que el señor tenía problemas de memoria y que apuntaba todo lo que quería hacer y todo lo que te quería decir. Y de paso, pues también estaba escribiendo cartas a su familia. Es decir, que con la escritura él se apoyaba para saber qué tenía que hacer al siguiente día y qué fue lo que hizo en el día anterior. Todo eso lo ayudaba mucho a mantener un hilo del tiempo mucho más práctico. Y esta parte considero que es importante porque la escritura y la lectura, su lectura posterior, pues nos va a permitir tener un recuerdo claro del pasado antes de que la perspectiva de los años, escúcheme bien, antes de que la perspectiva de los años y las mentiras inconscientes de nuestra mente vayan deformando los recuerdos. Que por cierto, tendremos un programa, vamos a tener un programa especial de esto, se llama, va a tratar un poco acerca de la falsa certidumbre. Ya cuando estamos hablando de la persona social va a estar bastante bueno. Finalmente, y muy obvio, pues resulta el hecho de mantenerse activo, ¿no? Quizá no precisamente haciendo ejercicio, que siempre va a dejar recompensa, pero sí teniendo actividades productivas. Esta parte es bien interesante, teniendo actividades productivas, porque cuando estamos viejos, cuando llegamos a esa edad, una de las partes que se pierden es la movilidad. Otra parte que se pierde también es las ganas de hacer las cosas, pero manteniéndose activo, créame que se puede recuperar. Pero antes de continuar con este tema, ¿qué le parece si nos vamos a un pequeño corte musical mientras analizamos un poco más esto y de regreso continuamos con esta parte de los hábitos para entrar de lleno con la prevención y la ciencia de los viejitos, como dice por ahí? Y no se vaya, porque ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. ¿Por dónde más? Por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre contigo. Un programa hecho para ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Me da mucho gusto que siga con nosotros, amable Radio Escucha. Gracias de verdad por su compañía y gracias por el tiempo que nos brinda. Gracias también por permitirnos llegar a su espacio. Le pido nos ayude a promocionar este programa. Recuerde que nos escuchamos todos los viernes a las 5 de la tarde, pues por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Pues no hay otra, ¿no? Digo, bueno, o sea, hay un montón, pero como esta, ninguna, definitivamente. Quiero enviar un cordial saludo a todos los comunicadores que se reunirán el día de mañana para continuar formándose y sirviendo mejor a sus parroquias. Ánimo, señores y señoras, niños y niñas, damas y caballeros, ánimo, porque pues tenemos que hacer que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Y desde aquí siempre vamos a pedir por ustedes. Y pues nosotros de este lado continuamos con el tema sobre la vejez o la viejez, como quiera decirlo. Y en el segmento pasado nos quedamos en los hábitos que debemos fomentar en nuestra vida y principalmente en la madurez para conservarlos hasta la vejez. Y otro de estos hábitos es, como le decía, mantenernos ocupados en cosas productivas. Y cuando decíamos que deberíamos de mantenernos ocupados en cosas productivas, me refiero a cosas que nos dejan satisfacción y remuneración. Ahora le explico por qué. Los seres humanos pasamos toda nuestra vida buscando el sustento, o vamos a buscar lo que queremos y lo que nos gusta.
Igual puede ser el sustento o puede ser específicamente algo. Conforme nuestra vida va cambiando, vamos viendo que algunas cosas que queremos requieren más esfuerzo que otras y vamos modificando nuestros gustos. Y al perder las fuerzas, coloquialmente decimos que dejamos de buscar los frutos más altos de las ramas o de las ramas más altas para conformarnos con los que están en las ramas bajas. En otras palabras, cambia nuestro gusto, pero nunca dejamos de buscar. Cuando llegamos a viejos, lo que nos pega o lo que más nos pega es eso, ya no poder buscar. Porque al dejar de buscar, dejamos de esforzarnos y por lo tanto dejamos de producir. El hábito de tener siempre cosas que hacer es muy práctico, pero también tiene sus bemoles. Pues al rato podemos caer en el exceso y querer seguir trabajando hasta caer muertos, ¿no? En el lugar de trabajo. Quizá algo muy loable, pero muy tarugo, digo. Porque entonces estaremos siendo aquellos que viven para trabajar. Lograr el equilibrio en este sentido es trabajar cuando se deba y descansar cuando se pueda. No es cierto, también cuando se deba. Y esto debemos aprenderlo porque cuando llegamos a viejos podemos vernos frustrados también por no tener trabajo o por tener demasiado trabajo, cosa que trataremos en el siguiente programa, pero este hábito considero que es uno de los más importantes porque la práctica de este mismo o del hábito de este hábito va a alejar a los malos pensamientos que son extremadamente dañinos. Y digo, esta parte la vamos a ver a fondo en el programa que viene, pero sí le puedo asegurar que mantener la mente ocupada a partir de ciertas edades se forma un hábito y ese hábito nos va a ayudar mucho cuando ya estemos nosotros en la edad dorada, decimos, ¿no? Ahora, todo esto, estimado radioescucha, lo podemos englobar, por decir algo, en el concepto de la prevención para la vejez, que un poco más que prevención, yo diría que es provisionar o aprovisionarnos para esta etapa. Para entender esto un poco más, le voy a poner un ejemplo. Usted va de viaje. Cuando uno sale, pues el transporte es importante. La comida, los recorridos, ¿no? Turistear. Pero algo que se lleva el 50% de toda la preocupación del viaje, yo considero que es el hospedaje. No obstante, este factor tiene varias determinantes. Por ejemplo, el destino turístico, la edad, la plata que uno lleva. Porque mire, cuando se es joven, cuando se es un viajero joven, pues se busca un hotel para llegar a dormir propiamente, ¿no? Además de que pues tampoco hay plata, ¿no? Cuando se es más grande, maduro, por decir algo, pues se busca un hotel un poco más seguro porque ya va con la familia, ¿no? Quizá un hotel económico pero que sea tranquilo, o al revés, tranquilo pero económico, porque pues tampoco hay plata, ¿no? Pero cuando se es viejo, se busca un hotel con todas las comodidades, porque sí hay plata, pero ya no hay fuerzas para los recorridos. Todos nosotros vivimos esas tres etapas, o bueno, las estamos viviendo o las vamos a vivir. Pero ahora pensemos en un cuarto factor, el patrimonio. Nuestra capacidad de aprovisionar o de ahorrar, si me lo pregunta a mí, considero que se tiene que explotar en la juventud, desde la juventud, no la juventud temprana, como diríamos de la adolescencia, sino de la juventud tardía, que es cuando, porque, bueno, en esta parte, en la juventud tardía es cuando empezamos a cobrar conciencia de lo que somos, porque en la adolescencia y la juventud temprana es cuando tenemos toda la energía y las ansias de comernos al mundo. Por eso le mencionaba yo en el ejemplo anterior, al final de cuentas, los jóvenes que son viajeros, que utilizan el hotel para dormir, no se preocupan por la estancia, no se preocupan por el hábitat. Lo que les gusta y lo que quieren ellos es salir, conocer. Y eso porque tienen las fuerzas para hacerlo. Se quieren comer el mundo, vamos, ¿no? Entonces, cuando llega la madurez, no, porque en la madurez ya, como le comento, vamos o salimos con la familia. Es cuando ya estamos... nos vamos acostumbrando a tener una convivencia con ellos, buscamos también el resguardo y la seguridad, y pues al final esa parte es la que nosotros vamos buscando también en la vida, y vamos previendo y nos vamos aprovisionando. Cuando somos jóvenes buscamos una cosa, cuando somos maduros buscamos otra cosa, y ya de viejos tendríamos que buscar otra cosa. Ahora, aprovisionar significa ahorrar.
prever, pero no podemos caer en el juego de ahorrar para la vejez, como si la vejez fuera una meta o un lugar fijo. Recordemos que la vejez es una etapa, que es parte del camino. Y si me lo pregunta, la vejez empieza en el siguiente minuto al que nacemos. Somos viejos comparados con los que van naciendo después. Entonces, la idea de la previsión o del ahorro es acumular recursos para toda esta etapa de la vida. Y si queremos, no sé, ser realistas, pues esa etapa puede ser a partir de los 50, se me ocurre. Aunque déjeme decirle que en nuestros años los 50 son los nuevos 30, ¿no? Hay quienes consideran que los 60 es cuando comienza la viejez. Y digo, qué suerte, una gran suerte para los que llegan a esa edad, ¿no? Acumular recursos no es llenarse de monedas de oro. O bueno, también, digo si las tiene. Pero el principal recurso que tenemos que buscar desde mi perspectiva es la experiencia y la satisfacción de cumplir nuestras metas. Porque cumpliendo con esas metas podemos aspirar a tener recursos económicos, obviamente, para hacer todo lo que necesitamos hacer. Para muchas personas, mire, el éxito estriba en tener posesiones. Para otros en alcanzar el Everest. Para otros en buscar una realización espiritual. Pero para una persona objetiva, asumo yo, que es tener todo lo anterior y todo aquello que lo haga sentirse bien y haber llegado a esa edad. Con el dinero suficiente para no mendigar, con el patrimonio suficiente como para no permitir que los hijos lo traten como el invitado incómodo, con la alegría necesaria para disfrutar de los amigos, de la familia, de los nietos, con la tranquilidad de haber vivido, si no de modo recto, pues quizá tampoco tan chueco, y tener la paz para disfrutar un atardecer. Para lograr todo lo anterior se hace necesario entender conceptos que nos permitan apreciar la alegría, la dignidad, la compañía, la creación, la soledad, el descanso, el trabajo y todo aquello que nos permite estar bien con nosotros. Porque queramos o no, pues la vejez es la antesala para llegar a la presencia de Dios. Una buena vejez, estimado radioescucha, considero que es el resultado de una buena niñez, de una buena juventud y de una mejor madurez. Y para lograr todo esto, pues tenemos que empezar a revisar conceptos, sistemas de creencias, hábitos físicos y alimenticios, sociales, laborales, económicos, pero ya, desde ahora. Porque al no saber a ciencia cierta cuándo empieza la vejez, pues debemos de pensar que el yo de hoy, de mañana, será el viejo de hoy. Perdón, el viejo de hoy puede ser el viejo de ayer, etcétera. Es decir, vamos caminando. Entonces, la vejez no es mañana, la vejez es hoy. Para entender todo esto, considero, amable radioescucha, que el orden o la implementación del orden en la vida puede ayudarnos a lograr entender todo esto, aceptarlo y sobre todo practicarlo. Yo lo invito a que hagamos una dinámica muy rápido. Esta dinámica se refiere a la capacidad que tenemos para la dependencia, es decir, la dependencia que nosotros podemos esgrimir en nuestra vida y la dependencia que tenemos de las otras personas, pero una dependencia no de que vivan por nosotros o de que nos mantengan, sino me refiero a que tenemos que aceptar en nuestra vida qué capacidad tenemos nosotros para soportar que otra persona nos ayude en las cosas que nosotros solíamos hacer. Mire usted, la dinámica es bien simple. Yo le pido que si ya tiene hijos adultos, esto propiamente es para parejas o personas que ya tengan hijos arriba de los 18 años, se me ocurre más o menos, les pidan que en algún momento les ayuden a comer, que les den de comer en la boca, que los peinen, que les limpien la cara, por ejemplo, que les corten las uñas, que los maquillen, obviamente dentro de cada línea, y que le lean algún libro. Si usted hace esta dinámica, este tipo de actividades durante, se me ocurre, un mes más o menos, bueno, nosotros la pusimos en práctica un poco más, pero durante un mes, cada 8 días, usted se va a dar cuenta de qué tan difícil es llegar a viejo, qué tan fácil es llegar a viejo, pero no desde la perspectiva de los demás, sino desde su propia perspectiva. Eso es para usted, y va a entender que va a haber cosas que va a tener que empezar a manejar y a descubrir
y que tiene que modificar. Y para los que lo están haciendo, en este caso para los hijos, se van a dar cuenta qué tan fastidioso puede ser, qué tan lindo puede ser, qué tan gratificante puede ser, y sobre todo cómo pueden ellos llegar a esa etapa también al momento de que ya se vuelva real esta parte de la dinámica, cómo pueden llegar ellos ahí y disfrutar lo que están haciendo. Es algo bien interesante, lo invito a que lo haga, ojalá que sí se pueda. Digo, unas 4 veces, una vez por semana durante un mes, y vamos a ver qué funciona. Después lo platicamos. Y digo, finalmente, pues la ciencia de los viejitos, dicen por ahí, la geriatría, nos van a dar un poco más de luces acerca de esta etapa en la vida. Lo vamos a ver en el siguiente programa, así como las emociones, la vejez y la religión, junto con la fe. Todo esto, le digo, nos espera en el siguiente programa, y yo asumo que con esto podremos cerrar ya esta etapa para concluir después de Pascua con un programa especial para la tanatología referida a toda esta parte. Pero de momento, pues el tiempo ya se nos ha terminado. Yo le agradezco y digo, espero que esto que hayamos platicado el día de hoy les sea de total utilidad. Muchas gracias de verdad por su tiempo y preferencia, y como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis encargado de toda esta flota. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor El Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés, le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.